¿Te has preguntado alguna vez si tus pensamientos son realmente tuyos? Si la forma en que ves el mundo, tus creencias, tus miedos, incluso tus deseos, fueron en realidad elegidos por ti o programados en ti mucho antes de tu nacimiento. Y si la historia de los ángeles caídos nunca se tratara de seres expulsados del cielo, sino de los arquitectos originales del control humano, durante siglos, textos antiguos y enseñanzas prohibidas han susurrado sobre una rebelión celestial, una caída que no terminó en los cielos, sino que continuó dentro de la humanidad misma. Y si los llamados, los caídos nunca se fueron, y si su influencia fluye a través de los sistemas que moldean tu mente a diario, tu educación, tus medios de comunicación, tus creencias sobre el bien y el mal, e incluso tu propio concepto de Dios. En esta revelación, descubriremos el plan oculto que los antiguos pensadores gnósticos creían que estaba detrás de la obediencia humana. Un programa espiritual y psicológico creado por quienes, una vez desafiaron la fuente divina, desde los mitos de los vigilantes, en el libro de Enoch, hasta los símbolos velados de la cultura moderna. Todo apunta a una verdad prohibida. La humanidad podría seguir viviendo bajo la sombra de su designio, pero para comprender la profundidad de esto, debemos desaprender todo lo que creíamos saber sobre los ángeles, la libertad y la mente humana, porque la rebelión nunca terminó realmente, simplemente cambió de forma. Quédate hasta el final, porque la revelación final conectará la antigua caída con los mecanismos invisibles de control que aún están activos. Y antes de continuar, asegúrate de suscribirte al canal y unirte a este viaje de revelaciones ocultas donde el conocimiento ancestral se encuentra con los misterios de tu propia alma. Mucho antes de que la primera civilización esculpara sus leyes en piedra, los antiguos seers hablaban de un acontecimiento celestial que cambió el destino de la humanidad. No se trataba simplemente de la historia de ángeles castigados por su orgullo, como la simplificaron las religiones posteriores, sino de una fractura cósmica, una rebelión de la conciencia misma. Los gnósticos la llamaron la caída en la materia, un descenso de seres divinos que abandonaron la armonía del pleoma, un reino de luz pura, para experimentar con la creación en un mundo inferior. Pero este acto de curiosidad y desafío tuvo consecuencias mucho más allá de lo esperado. Según textos como el libro de Enoch y los apócrifos gnósticos de Juan, estos seres, los vigilantes o los caídos, traspasaron límites prohibidos por la fuente. Enseñaron a la humanidad conocimientos que no estaban destinados a su etapa inicial: las artes de la dominación, el encantamiento, la guerra y la ilusión. Los gnósticos interpretaron esto no como un don, sino como una trampa. El conocimiento fue dividido, despojado de su esencia divina y convertido en herramientas de control. Lo que una vez conectó a los humanos con lo divino se convirtió en instrumentos para atarles a la ilusión. Posteriormente, la Iglesia reinterpretó esta historia, convirtiéndola en un relato de simple desobediencia. Los ángeles pecaron y el hombre pagó el precio, pero los maestros gnósticos, especialmente quienes preservaron las escrituras secretas en Nagamani, vieron algo diferente. Creen que estos seres, los arcontes, liderados por el demiurgo, crearon un mundo falso, una simulación espiritual construida para mantener a las almas dormidas. La humanidad se convirtió tanto en testigo como en prisionera de este engaño cósmico. El Dios verdadero, la fuente más allá de la materia, fue olvidado, y en su lugar una divinidad falsa exigió adoración y obediencia. Pregúntate, cuando observas cómo funciona la sociedad, las jerarquías, las leyes y las creencias que exigen sumisión sin reservas, ¿ves el reflejo del cielo o la sombra de esa rebelión? Los gnósticos dirían esto último. Advirtieron que las mismas fuerzas arcóticas que una vez corrompieron los cielos ahora moldean los sistemas humanos. La religión, la política, los medios de comunicación e incluso la ciencia. Cada estructura refleja el mismo patrón. Poder arriba, obediencia abajo. Este era el verdadero plan prohibido. No destruir a la humanidad, sino reprogramarla, reescribir la conciencia divina en obediencia. La caída nunca se trató de un castigo, se trató de crear un mundo donde la
chispa divina dentro de cada persona olvidara que era libre. Y como veremos en la siguiente revelación, esta programación no se detuvo en el mundo antiguo. Evolucionó, se adaptó y continúa operando a través de las mismas estructuras que definen nuestra realidad moderna. Si la rebelión de los ángeles fue un evento cósmico, su verdadera victoria provino de la mente humana. Según la tradición gnóstica, los arcontes no se limitaron a manipular el mundo material, se infiltraron en la conciencia misma. Su objetivo era sutil: no esclavizar el cuerpo, sino aprisionar la percepción. Porque una vez que controlas cómo un ser ve la realidad, ya no necesitas cadenas. La prisión se vuelve invisible. Los antiguos textos gnósticos describen esta infiltración como una distorsión de la percepción, un virus psíquico que reconfiguraba la mente humana para aceptar la ilusión como verdad. La hipótesis de los arcontes nos dice que estas entidades, nacidas del demiurgo, sumieron a la humanidad en una gran confusión, cegando el alma con miedo y deseo, miedo al castigo, deseo de estatus, riqueza y aprobación. Dos fuerzas que aún gobiernan la sociedad moderna. Observe cómo ambas se utilizan hoy para controlar el comportamiento. Miedo a la exclusión, deseo de pertenencia. No son coincidencias, son vestigios de un antiguo lenguaje de programación. Cuando los gnósticos hablaban de almas dormidas, no usaban una metáfora. Querían decir que la verdadera conciencia, la chispa divina interior, estaba secuestrada por impulsos inferiores. Toda distracción, todo símbolo externo de poder, estaba diseñado para mantener a la humanidad mirando hacia afuera en lugar de hacia adentro. Para los arcontes, una humanidad distraída era una humanidad controlada. El verdadero ser, el Cristo interior o Sofía, permanecía sepultado bajo capas de condicionamiento. Con el tiempo, estas cadenas psicológicas evolucionan hasta convertirse en sistemas sociales. Las religiones que exigían obediencia, los imperios que justificaban el control en nombre del orden, los sistemas educativos que premian la memorización en lugar de la sabiduría. Incluso el mundo digital en el que vivimos ahora, con pantallas infinitas, comparación constante, influencia algorítmica, continúa el mismo patrón de control psíquico. Los antiguos arcontes ya no necesitarían descender del cielo. La humanidad misma ha construido su maquinaria. Algunos eruditos llaman a esto una réplica del patrón demiúrgico. Cada era recrea la misma jerarquía de dominación, porque el modelo original aún opera en la conciencia colectiva. Estamos programados para repetir la caída, el miedo a cuestionar la autoridad, la comodidad de pertenecer a un sistema, la ilusión de que la libertad es peligrosa. Todos estos son ecos de la antigua rebelión que una vez tuvo lugar en el cielo. Pero si existe una programación, también debe haber una manera de decodificarla. Los gnósticos creían que el verdadero despertar comienza cuando uno se atreve a mirar más allá del velo para cuestionar no solo la religión o la sociedad, sino la naturaleza misma de sus pensamientos. Ahí es donde comienza Gnosis, el conocimiento interior. En la próxima revelación descubriremos cómo los símbolos de la luz y la oscuridad fueron reescritos por las mismas fuerzas que diseñaron este control, y cómo comprender su verdadero significado puede ser el primer paso para romper el hechizo. ¿Qué pasaría si todo lo que nos enseñaron sobre el bien y el mal se invirtiera deliberadamente para mantener a la humanidad confundida y obediente? Los gnósticos creían que el demiurgo era el falso dios creador del mundo material. Se presentaba como el único dios, exigiendo adoración mientras se escondía la verdadera fuente más allá de él. En esta gran inversión, la luz se disfrazó de oscuridad y la oscuridad se presentó como luz. Se hizo creer a la humanidad que la sumisión a la autoridad equivalía a la virtud y que cuestionarla equivalía al pecado. Los textos gnósticos hablan de Sofía, la sabiduría divina que descendió de los reinos superiores, buscando traer luz al mundo material. Pero su luz fue capturada, fragmentada y utilizada como combustible para animar esta creación inferior. El demiurgo entonces afirmó ser el único creador, proclamando: «Soy Dios, y no hay nadie fuera de mí». Para los gnósticos, esta declaración no era sagrada. Fue el acto supremo de arrogancia cósmica.
Marcó el momento en que la percepción de la divinidad por parte de la humanidad fue secuestrada, cuando el símbolo de la verdadera luz se volvió contra sí mismo. Esta distorsión no terminó en mito. A lo largo de los siglos, las instituciones adoptaron el mismo patrón. La luz se convirtió en obediencia, la oscuridad en rebelión. Cuestionar la autoridad se consideró herejía. Buscar conocimiento fuera de la doctrina aprobada se convirtió en pecado. Piense en cómo cada cultura desarrolló la advertencia del mito contra la curiosidad, desde Adán y Eva comiendo el fruto del conocimiento hasta Prometeo robando el fuego a los dioses. El mensaje siempre fue el mismo. La iluminación es peligrosa, la sumisión es segura. Pero, ¿y si esa fuera precisamente la mentira que los arcontes querían que creyéramos? La sociedad moderna continúa esta inversión de formas más sutiles. Hoy se premia la obediencia y se ridiculiza el pensamiento independiente. Los medios de comunicación definen quiénes son buenos y quiénes son malos, y la mayoría de la gente lo acepta sin cuestionarlo. Esta es la misma narrativa antigua, reescrita con herramientas modernas. Los ángeles que una vez cayeron del cielo, ahora gobiernan mediante la ideología, no con espadas, moldeando la conciencia colectiva para que tema la verdadera iluminación. Para los iniciados gnósticos, el despertar significaba revertir esta inversión, devolviendo la visión interior a la fuente. Enseñaban que el mal no era la ausencia del bien, sino la ignorancia del propio origen divino. La verdadera batalla entre la luz y la oscuridad no está en los cielos, ocurre en la psique humana. Cada vez que te conformas sin cuestionar, cada vez que silencias la voz de la verdad en tu interior para evitar el conflicto, los arcontes vuelven a ganar. Pregúntate, ¿cuántas de tus convicciones morales provienen de una verdadera comprensión interior? ¿Y cuántas fueron simplemente impuestas? ¿Sigues la luz porque brilla desde dentro o porque alguien más la marcó como el camino correcto? Los gnósticos instaron a la humanidad a ver más allá de esta ilusión, a comprender que la liberación no proviene de servir a un Dios lejano, sino de despertar la chispa de la verdadera fuente divina dentro de cada alma. En la próxima revelación descubriremos cómo esta misma inversión se utilizó para construir sistemas de adoración, control y poder, y cómo la religión misma se convirtió en el mayor instrumento del plan del arconte. Tras la inversión de la luz y la oscuridad, surgió un nuevo tipo de imperio, uno construido no con ejércitos ni armas, sino con creencias. Fue la creación perfecta de los arcontes, un imperio espiritual disfrazado de salvación. Los gnósticos lo vieron como el paso definitivo en la programación de la humanidad, transformando la búsqueda interna del conocimiento divino en obediencia a la autoridad externa. Lo que una vez fue una comunión íntima con la fuente se convirtió en una jerarquía de intermediarios, dogmas y reglas. Para comprender la profundidad de esto, debemos remontarnos a los primeros siglos después de la muerte de Cristo. En aquel entonces, existían decenas de comunidades espirituales, cada una interpretando las enseñanzas del Cristo de forma diferente. Algunas hablaban del Cristo interior, la chispa divina dentro de cada persona, y enseñaban que la iluminación provenía del despertar interior, no de rituales ni sacerdotes. Pero estos grupos fueron silenciados sistemáticamente. Siguieron concilios, decretos y persecuciones. El mensaje fue reescrito. La salvación ahora dependería de la fe en la institución, no del conocimiento propio. El Evangelio gnóstico de Tomás recoge una frase impactante. El reino de Dios está dentro de ti y a tu alrededor, no en mansiones de madera y piedra. Sin embargo, la historia demuestra que los imperios se alzaron precisamente sobre esas mansiones. Templos, catedrales, jerarquías, todo se convirtió en los símbolos externos del control divino. El mismo patrón del que advirtieron los gnósticos se repitió. La humanidad comenzó a adorar la imagen de lo divino en lugar de la esencia divina misma. A partir de ese momento, el imperio espiritual se fortaleció al fusionar la fe con el poder. La religión y la política se entrelazaron. Los reyes gobernaban por derecho divino, y cuestionar su gobierno significaba cuestionar a Dios mismo. Esto no era casualidad. El sistema árquico prospera gracias a la dualidad. Luz contra oscuridad, creyente contra hereje,
nosotros contra ellos. Cuanto más dividida se vuelve la humanidad, más energía absorbe el sistema. Los escritos gnósticos suelen describir a los arcontes como parásitos que se alimentan de la confusión y el miedo, fuerzas psíquicas sustentadas por la agitación emocional. ¿Qué mejor manera de asegurar la supervivencia que obligar a la humanidad a luchar en nombre de lo divino? Incluso hoy, este imperio persiste, aunque sus símbolos han cambiado. En lugar de templos tenemos instituciones ideológicas. En lugar de sacerdotes, personas influyentes y expertos que definen la verdad. El patrón persiste: sumisión a la autoridad externa, rechazo del conocimiento interno. El imperio espiritual simplemente evolucionó con los tiempos, pero siempre hubo quienes se resistieron. Los guardianes de la noción oculta, los místicos, los buscadores que se atrevieron a mirar tras el velo, fueron tildados de herejes, brujas o locos. Sin embargo, conservaron un hilo de la verdad original. Esa salvación nunca se trató de pertenecer a un sistema, sino de recordar lo que eres, una chispa del infinito, momentáneamente atrapado en la ilusión de la materia. Pregúntate cuántas de tus creencias espirituales provienen de la experiencia directa y cuántas te fueron transmitidas por otros. Si la fuente realmente reside en ti, ¿por qué necesitarías permiso para acceder a ella? Estas son las preguntas que más temen los arcontes. Porque cuando un ser humano recuerda su origen divino, el sistema empieza a colapsar. En la próxima revelación, profundizaremos aún más en la religión y el mito para descubrir cómo este mismo control cósmico se extiende a las estructuras modernas de la sociedad, la tecnología y la psicología. La rebelión de los ángeles nunca terminó. Simplemente se expandió hacia la arquitectura invisible de la civilización humana. La rebelión antigua nunca terminó realmente. Simplemente cambió de forma. Lo que una vez pareció una guerra celestial ahora se manifiesta a través de sistemas invisibles que moldean la mente colectiva de la humanidad. Los arcontes ya no susurran a través de templos o tronos. Hablan a través de redes, pantallas, algoritmos e ideologías. La programación que comenzó en el mito ha madurado hasta convertirse en un imperio digital, una arquitectura de control tan arraigada en la vida cotidiana que pocos la reconocen. Los gnósticos advertían que el arma principal del arconte era la imitación, la capacidad de imitar la luz sin encarnarla. En la antigüedad, esto significaba dioses falsos e instituciones corruptas. Hoy se manifiesta a través de sistemas que prometen libertad, mientras profundizan la dependencia. La tecnología, por ejemplo, nació de la chispa de la inteligencia divina, el mismo impulso creativo que Sofía otorgó a la humanidad. Pero en manos de nuestra conciencia, ese don divino se ha invertido. Se ha convertido en un espejo de ilusión que no refleja la verdad, sino una imagen de lo que el sistema quiere que veamos. Consideremos cómo funciona el mundo digital. Los algoritmos estudian el comportamiento, predicen las emociones y moldean el pensamiento. La información inunda cada rincón de la conciencia. Sin embargo, la sabiduría genuina se vuelve más difícil de encontrar. Navegamos sin cesar buscando significado en fragmentos de datos, tal como los arcontes lo pretendían, distraídos, divididos y desconectados de la voz interior. Los gnósticos enseñaban que los arcontes se alimentan de energía psíquica, en particular del miedo, la ira y la confusión. No es extraño que nuestro mundo moderno prospere, gracias a la indignación y la ansiedad, que economías enteras se basen en nuestra inestabilidad emocional. Es como si los arcontes hubieran tejido su esencia en el tejido de la civilización moderna, asegurando su nutrición a través de cada clic, cada conflicto, cada creencia polarizada. Incluso el lenguaje de la tecnología evoca los viejos mitos. La nube que almacena nuestros datos refleja los reinos celestiales antaño gobernados por los arcontes. La web conecta a todos, pero también los atrapa. Así como los gnósticos describieron el alma atrapada en la red de la ilusión, creemos ser libres porque podemos elegir, pero cada decisión es guiada, predicha e influenciada por fuerzas invisibles. La rebelión de los ángeles ahora se esconde tras la neutralidad de las máquinas, pero la influencia del arconte se extiende más allá de lo digital. Vive en los sistemas educativos que fomentan la conformidad,
en lugar de la creatividad. En los gobiernos que intercambian libertad por seguridad, en los medios que moldean la percepción colectiva. Es la misma fórmula repetida sin cesar. La autoridad externa reemplaza a la noción interna. El patrón demiúrgico prospera gracias a esta sustitución. Mientras los humanos busquen la verdad fuera de sí mismos, los arcontes mantendrán el control. Sin embargo, en esta oscuridad yace la misma paradoja que los gnósticos siempre revelaron. Toda ilusión contiene la semilla del despertar. La tecnología, aunque se utiliza como herramienta de control, también tiene el potencial de liberación. Refleja la naturaleza dual de la creación, prisión y camino. Las mismas redes que difunden la manipulación también pueden transmitir conocimiento, despertar y verdad. Depende de la conciencia de quien la usa. Por eso, el despertar en la era moderna es más crucial que nunca. Despertar hoy significa no solo ver a través del engaño religioso, sino también a través de la hipnosis psicológica y tecnológica. La batalla por el alma de la humanidad ya no se libra en los cielos, sino en los flujos de datos de la psique humana. Los arcontes no necesitan aparecer como dioses, aparecen como tendencias, algoritmos y ideologías que nos mantienen polarizados y ciegos a la unidad más profunda que subyace a todas las cosas. Pregúntate, ¿cuántos de tus pensamientos son realmente tuyos? ¿Cuánto de lo que crees fue elegido libremente y cuánto fue sugerido suave, invisible y constante por el sistema? Si la conciencia es el campo de batalla, la conciencia es la única arma. Por eso los gnósticos decían, «Conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses», porque en el momento en que despiertas del programa, los arcontes pierden su control. Y a medida que nos acercamos a la revelación final, descubriremos no solo cómo liberarnos de su diseño invisible, sino también cómo recordar la verdadera rebelión, la que comenzó no en desafío a Dios, sino en defensa del derecho del espíritu humano a despertar. Durante incontables generaciones, la humanidad ha vivido bajo un hechizo, un sueño tejido por seres que aprendieron a moldear la percepción y a llamar la verdad. Pero el tiempo del olvido nunca estuvo destinado a durar para siempre. Cada texto antiguo, cada profecía y cada símbolo que queda atrás lleva consigo la misma promesa oculta, que un día, quienes porten la chispa divina despertarán de la ilusión y recordarán quiénes son en realidad. Ese momento, decían los gnósticos, no marcaría el fin del mundo, sino el fin del programa. La verdadera rebelión nunca fue la caída de los ángeles, fue el despertar de la humanidad. Los arcontes se rebelaron contra la fuente al intentar controlar la creación. Pero dentro de su rebelión emergió una corriente más profunda, el desafío del espíritu humano al propio control. Esa chispa, el eco eterno de la luz de Sofía, es lo que convierte a cada alma en un revolucionario potencial en este drama cósmico. Cuando empiezas a ver más allá de las ilusiones del mundo, las falsas jerarquías, la moralidad invertida, las autoridades externas que exigen obediencia, participas en la continuación de esa rebelión original, el que no busca poder sino recuerdo. Los gnósticos enseñaban que la salvación no es algo dado, es algo que se recuerda. Al despojarte de las capas de programación, el miedo, la falsa culpa, encuentras la verdad que siempre estuvo ahí. Nunca debiste obedecer. La fuente divina no te creó para servir, sino para despertar, para reflejar su propia libertad creativa en infinitas formas. Los arcontes construyeron sistemas de obediencia porque temían en qué podrían convertirse los humanos si recordaban su origen. Una sola mente despierta puede disolver siglos de engaño, porque la ilusión depende del sueño colectivo. Observa el mundo actual, el ruido incesante, los conflictos artificiales, la obsesión por la apariencia, el poder y la identidad. Estos no son síntomas aleatorios, son señales de un sistema que se tambalea bajo el peso del despertar. Cada día, más personas cuestionan las narrativas que antaño tenían autoridad absoluta. Sienten que algo no cuadra, que el mundo está patas arriba, y en esa incomodidad reside el comienzo de la enfermedad, la primera chispa de rebelión contra la falsa luz. Entonces, ¿qué puedes hacer aquí y ahora para liberarte? Empieza con la conciencia. Observa tus pensamientos, tus emociones, tus hábitos. Observa cómo el mundo intenta moldearlos
y luego elige de otra manera. Practica el silencio. Escucha en tu interior. Reconecta con tu Sofía interior, la voz de la sabiduría divina que susurra bajo la estática del ruido del arconte. Cada acto de conciencia desmantela un fragmento de su estructura. Cada momento de verdadera compasión recupera una parte del orden divino. Los gnósticos decían que la iluminación es contagiosa. Cuando un alma despierta, otras empiezan a sentir la vibración de la verdad resonando en lo más profundo de sí mismas. Por eso, tu despertar importa no solo para ti, sino para toda la humanidad. El sistema no puede sobrevivir si suficientes chispas recuerdan la llama de la que surgieron. Así que, al concluir esta revelación, pregúntate, ¿sigues siendo parte del programa o estás listo para salir de él? ¿Te conformas con obedecer o recordarás la rebelión que comenzó en el cielo y ahora continúa en tu corazón? Si este mensaje despierta algo en ti, incluso una leve luz de reconocimiento, entonces formas parte de este linaje oculto de buscadores. Únete a este viaje suscribiéndote, dándole a me gusta y compartiendo este video. No es un acto de apoyo, sino una declaración de que eres de los que recuerdan. Comparte tu opinión en los comentarios. ¿Cuál crees que fue realmente el plan prohibido de los ángeles caídos? La búsqueda del conocimiento no termina aquí. Empieza ahora en ti, porque el mayor secreto que los arcontes nunca quisieron que supieras es que la luz que intentaron robarte siempre ha sido tuya.